Las bases del miedo y de la cólera. Uno de los mitos sobre el ser humano es el de que debajo de nuestro plácido exterior bullen en una caldera la furia y la violencia que sólo la sociedad tiene en jaque. Cuando este sistema de contención falla, la violencia innata del hombre irrumpe, dando por resultado guerras y holocaustos. Sin embargo, es sorprendente hasta qué punto no es agresiva ni violenta la gente cuando se suprimen las fachadas llamadas civilizadas. Los pacientes que son abiertos e indefensos no son coléricos, no hay rabia. Quizá el proceso mismo de la civilización es el que vuelve a los hombres tan civilizados entre sí, produciendo frustración y hostilidad. Ser civilizado significa demasiado a menudo controlar nuestros propios sentimientos, y este control puede ser la fuente de la rabia interior. El hombre colérico es el que no ha sido amado, el que no pudo ser lo que era. Habitualmente está enojado con sus padres porque no lo dejaron ser, y enojado consigo mismo por arrastrar esa negación de su propio ser. Pero la necesidad es básica, la cólera es secundaria, y se produce cuando la necesidad no ha sido satisfecha. Cuando consideramos el proceso terapéutico, vemos una secuencia casi matemática por su falta de variación. Las primeras reacciones primales suelen ser de cólera, las del segundo grupo de dolor y las del tercero de necesidad de amor. La necesidad y su no satisfacción son por lo general la principal herida. La secuencia es como la vida al revés. Al comienzo de la vida está la necesidad de amor, luego la herida por no obtenerlo y por fin la cólera para aliviar la herida. Lo que ha sucedido con frecuencia al neurótico es que ha perdido las etapas primera y segunda y se encuentra con una cólera inexplicable. Pero la cólera, como la depresión, es una reacción al dolor, no una característica básica del hombre. A veces es más fácil para un niño pequeño enojarse que tolerar el terrible sentimiento de soledad y rechazo que hay debajo. Entonces pretende que su sentimiento de desamor y soledad es otra cosa, odio. Pero en la terapia los pacientes rara vez conocen solo el odio a sus padres. Es más frecuente el caso del «quiéreme por favor», «¿por qué no me quieren?». Cuando el neurótico llega a adulto, tiende a pensar que su único sentimiento es de odio, pero en la terapia encuentra que el odio es una tapa más que ha puesto a la necesidad. Una vez sentida la necesidad, poco queda de la cólera. La teoría primal considera que la rabia existe contra el que trata de exprimir la vida del sujeto. Tenemos que recordar que los padres del neurótico están inconscientemente matando a sus hijos. En cierto sentido, están matando al yo real de su retoño. La muerte psicofísica es un proceso real en que les es exprimida la vida. El resultado es la cólera. Los odio por no dejarme vivir. Ser algo distinto de uno mismo es estar muerto. Cuando el neurótico reprime la necesidad de amor y se enoja, puede tratar de descargarlo en objetivos simbólicos, como su mujer, sus hijos, sus empleados, cada día de su vida. Como no efectúa la conexión correcta con la fuente de su cólera, puede seguir descargándola de maneras irreales. Por ejemplo, un paciente, por lo general, un hombre respetuoso y moderado, estaba horrorizado por lo que acababa de hacerle a su mujer, escupirle en la cara. ¿Por qué? Porque ella no le creyó cuando él le dijo dónde había ido una mañana. En la terapia sintió su cólera por no haber sido nunca creído en nada por sus padres. Desgraciadamente, años después, la volcaba en su mujer. Vuelve a ser real la cólera y desaparecerá. Mientras ello no ocurra, muchos estallidos presentes contra los demás serán representaciones y por lo tanto no serán reales.
Evidentemente hay también una cólera real que no emana del pasado. Cuando alguien nos hace un trabajo chapucero en el coche, podemos sentir una cólera legítima, pero las pataletas absurdas y cotidianas significan que el pasado predomina. Esto quiere decir que el neurótico está siempre a punto de sentir ahora lo que ha negado entonces. Lo que ha quedado sin resolver en la infancia se infiltrará en casi todo lo que el individuo haga después en su vida, hasta que se resuelva. Es importante la diferenciación entre la cólera real y la simbólica. Vemos un ejemplo. Una joven maestra con una sonrisa constante y maneras conciliadoras vino en busca de ayuda debido a un continuo estado de rigidez y tensión en sus músculos. Se refirió a cómo su padre siempre la había criticado, se había mofado, burlado de ella, ridiculizándola en general. De pronto se puso furiosa y empezó a golpear la almohada durante más de 5 minutos. Después se sintió aliviada y dijo que no tenía idea de que había tanta cólera en ella. Pero la tensión persistía. A la quinta visita se refirió de nuevo a las injusticias pasadas y los sentimientos comenzaron a surgir una vez más. Esta vez no le fue permitido golpear la almohada, sino que se la premió a que dijera qué pasaba. Empezó a agitarse de una manera violenta, incontrolable y al mismo tiempo a verbalizar su odio. ¿Cómo iba a estrangularlos antes de que murieran? ¿Cómo haría pedazos a su padre por todo el daño que le había hecho sin dejarla defenderse ni una vez? ¿Cómo le clavaría un cuchillo a su madre por haber permitido que eso ocurriera? Etcétera, etcétera. Todo esto fue gritado entre contorsiones, gruñidos, el estómago apretado y pérdida total del control. En la culminación empezó a gritar, ahora sé, ahora sé. Tenía tensos los músculos para no atacarlos. Y de nuevo más violencia verbal. Esta mujer no recordaba haber levantado la voz ni una vez en su vida. Siempre hablaba en voz baja en la agradabilísima pensión donde vivía, en que las señoritas se comportaban con decoro. Después de esta última reacción, dijo que se sentía suelta y sin control por primera vez en su vida. Había estado aferrándose a su yo irreal durante todos esos años para que sus padres no la rechazaran totalmente en caso de que alguna vez se dejara ir y volviera a su yo real. Hubo etapas durante la terapia. Primero tuvo durante toda su vida una tensión vaga y difusa que la ataba. La primera reacción tenía que llegar debajo de esa tensión y sentir la parte física de la cólera. Reconocer incluso que estaba enojada. Después golpeó una almohada porque no había establecido la conexión mental. El trompeo de la almohada era una representación simbólica. La cólera era sentida pero no dirigida, que es la razón por la que la cólera persiste. Evidentemente no estaba enojada con la almohada era un objeto simbólico de su furia, de la misma manera que algunos niños trompean una bolsa, o los padres enojados azotan a sus hijos. En el caso de los niños indefensos o inermes, desgraciadamente los padres coléricos pueden encontrar algo malo que justifique sus rabias. A medida que pasa el tiempo, con este tipo de trato, el niño no tarda en dar a los padres un motivo real de enojo. Una vez que esta mujer estableció la conexión principal, ya no sintió cólera, ni, es inútil decirlo, la tensión crónica de los músculos que la había hecho sufrir casi toda la vida. Podría haber golpeado la almohada días y años sin cambiar la cólera. Posiblemente hubiese encontrado un alivio temporario, pero la cólera hubiera vuelto al cabo de un tiempo. En la terapia anterior se había estimulado a esta mujer a que desahogara su hostilidad con los miembros del grupo. Ella sentía que hacía progresos en la terapia convirtiéndose en una persona firme, pero la tensión y los dolores de los hombros persistían. Era porque su cólera real de niña persistía.
Por mucho que se actúe en la terapia y en la vida como un adulto, poco tiene esto que ver con la madurez mientras no se siente al niño. Lo que ocurre es que el yo real, inerme y pasivo pretende ser afirmativo, sobre todo en una atmósfera segura de la terapia de grupo. Una niña buena expresa en la terapia su cólera, así como una niña buena la contiene en su casa. Ambos comportamientos siguen siendo la lucha por el amor. Esto explicaría también por qué a menudo queda tan poco de la agresividad demostrada en grupo y de la capacidad de afirmarse en la vida pública cotidiana. Debemos sentir plenamente la cólera para suprimirla. Cuando una persona puede sentirse a sí misma en lugar de representar simbólicamente sus sentimientos, es improbable que actúe de una manera impulsiva o agresiva. La dialéctica de la cólera, como la del dolor, consiste en que cuando es sentida desaparece y cuando no es sentida está a la espera de serlo. La idea de manejarse a sí mismo implica la decisión neurótica. Lo peligroso es la escisión porque significa que deben controlarse los sentimientos negados. Así, una persona libre, espontánea, que no se controla, es la que está en condiciones de tener menos agresiones internas. Espontaneidad significa sentir, en tanto que impulsividad es el resultado de la negación del sentimiento. Así, una persona impulsiva en realidad está preparada para actuar agresivamente y necesitaría control. Hemos considerado a la persona impulsiva como libre y anárquica, olvidando que habitualmente está obligada por viejos sentimientos precisos que representa de una manera circunscripta y no la libertad o anarquía que aparenta. Una persona puede estallar todos los días de su vida sin darse cuenta de que es colérica. Por lo general es capaz de arreglar las cosas para justificar la cólera presente, de modo de no tener que sentir su origen. Si el neurótico no encuentra nada que justifique la cólera, podemos estar seguros de que se las arreglará para interpretar mal algo insignificante, a fin de aliviar su cólera rebosante. La tergiversación, en general, parecería apuntar a una necesidad contenida. No se trata simplemente de una cuestión de semántica. Lo que pone colérico a un neurótico depende de la exacta situación en que lo puso el daño al principio de su vida. Por ejemplo, una paciente que se enojaba porque sus hijos no la ayudaban en la casa. Les pegaba duramente porque eran descuidados. Su sentimiento al fin resultó ser: he trabajado tanto y nadie parece preocuparse ni apreciar mis esfuerzos. Sentimientos que abrigaba hacia su madre, que le había hecho limpiar la casa desde los 8 años de edad. Otra persona se ponía furiosa cuando la hacían esperar. Cada vez que le pedía a su padre que jugara con él, éste le contestaba: más tarde, ahora estoy ocupado. Más tarde nunca llegó, pero la rabia sí. El problema consiste a menudo en que el niño se siente frustrado y colérico, y luego no se le permite siquiera que lo demuestre, de modo que está obligado a buscar sustitutos para aliviarse. Peleas en la escuela, jaquecas, alergias, etc. Así, se priva al niño de sus deseos y luego de sus sentimientos sobre sus deseos no satisfechos, es decir, que pierde 2 veces. Si el niño enojado muestra una cara triste, es posible que le digan: sonríe, ¿por qué tienes esa cara larga? Entonces es privado por 3ª vez y obligado a volverse sobre sí mismo para ocultar sus sentimientos. La elevada presión sanguínea es un posible resultado de esta profunda represión de la cólera. Cuando los pacientes con tendencia a la presión sanguínea alta terminan sus reacciones primales de cólera, se nota a menudo una caída de la presión. Cuando se considera que se trata de acumular presión en un organismo hasta que ésta ejerza su fuerza a través de todo el sistema sanguíneo, es fácil ver qué violenta puede llegar a ser la persona cuando se suprimen las contenciones.
A la inversa, se comprende la presión elevada cuando se imponen continuamente restricciones. Los padres suelen sembrar la cólera en sus hijos, a los que ven como una negación de su propia vida. El casamiento temprano y el sacrificio que exigen durante años los hijos no son bien aceptados por aquellos padres que nunca habían tenido una verdadera posibilidad de ser libres y felices. Entonces el niño suele sufrir. Debe pagar incluso por estar vivo, porque el hecho mismo de su existencia constituye una negación de la libertad de los padres. El niño es castigado muy pronto, no se le permitirá mostrar sus deseos, llamados pedir cosas, ni lloriquear, gritar o hacerse oír. Se le dará un cúmulo de órdenes que cumplir para ganarse el derecho de estar vivo. Será adiestrado cada día de su vida para que se ocupe de sí mismo, no pida ayuda y, llegado el caso, se haga cargo de las obligaciones y responsabilidades de los padres. Muy pronto sentirá que es un obstáculo y tratará desesperadamente de expiar un crimen que nunca ha cometido. Crecerá demasiado rápido, asumirá demasiadas obligaciones para apaciguar a unos padres irritables que lo detestan sin razón. Un paciente, que era la causa de que sus padres hubieran tenido que casarse muy jóvenes, dijo: «Me he pasado la vida tratando de encontrar razones para mi vida caótica. Cuántas críticas y sermones por las cosas más insignificantes que hacía. Al fin estudié filosofía para encontrar una razón de vivir, para tapar el hecho de que no había un motivo racional de seguir en mi casa». Después del tratamiento, queda poca cólera, porque la cólera es la esperanza al revés. La esperanza de este tipo de cólera es la de convertir a los padres en personas decentes, sensibles. Por ejemplo, la fantasía de algunos pacientes era la de ver a sus padres y enfrentarlos con los abusos que habían cometido con sus hijos. Pero implícita en esa confrontación está la esperanza de que los padres vean lo horribles que han sido y se conviertan en individuos nuevos, afectuosos. La cólera implica una esperanza irreal y que el niño pequeño aún tiene deseos y no se ha separado de los padres. No hay cólera adulta, si es que el paciente es un adulto real, por la misma razón de que el paciente no se enojará por las extravagancias neuróticas de cualquier persona que conozca. Será un adulto que verá objetivamente la neurosis de sus padres. La objetividad es la ausencia de sentimientos inconscientes que hacen que una persona desvíe la realidad de su dolor hacia la satisfacción de la necesidad. Serán simplemente otros dos adultos con neurosis. Solo hay cólera contra los padres cuando una persona quiere que cambien y sean lo que ella necesita. Cuando las necesidades son sentidas, desaparecen y la cólera también. Los celos son otra cara de la cólera. También son determinados por el sentimiento de la falta de amor de los padres. Como al niño no le está permitido dirigir su hostilidad hacia sus padres, tiende a desviarla hacia sus hermanos. Pero por lo general el niño no está enojado con ellos, solo está enojado con los símbolos, el foco del odio. ¿Por qué es tan colérico y celoso el niño? Quizá porque muy pronto los padres inculcan a sus hijos la noción de que el amor es algo así como una cantidad limitada que se gasta rápido. Dicen: «Mira a tu hermano, no ha dejado nada en el plato. Tendrá el pedazo más grande de torta». O si no: «Mira a tu hermana, ha limpiado su cuarto, así que irá al cine». Cuando el niño ve enseguida que el amor es dispensado cuando se es bueno y no cuando se es malo, tal vez lo considere como un don especial. Los celos implican el sentimiento de parte del niño de que no obtiene su parte. Bajo este sentimiento está implícito el supuesto de que hay partes. Ese supuesto se da en los hogares neuróticos, en que los padres no dan libremente, sino que tienden a distribuir a condición de que
El niño debe pues luchar por todo. Los niños pelean como las mujeres en las liquidaciones de las tiendas. Quizás se enojen con los otros porque amenazan su porcentaje. Ser plenamente amado significa no ser celoso. Los niños no son celosos por naturaleza, como tampoco son coléricos por naturaleza. Pueden tomarlas con sus hermanos, pero los padres son los que más de las veces exigen, critican, retienen lo que el niño necesita. Los padres son los que tienden a ser impacientes e irritables de una manera infantil, y los que favorecen a un niño más que a otro. Lo que los padres neuróticos ven cuando miran a sus hijos es la esperanza, una imagen de lo que necesitan: respeto, adulación, atención. Se ponen en relación con un símbolo, no con el niño. El niño que obtiene lo que pasa por ser amor es el que más se acerca a esa imagen, el que se convierte, pues, en un neurótico simbólico, en lugar de convertirse en una persona que puede considerar propios todos sus sentimientos. En general, el niño favorecido es el que ha quedado completamente destruido y, sin embargo, el que con frecuencia funciona muy bien en la vida. El rebelde, el que no se conformaba y sometía, quizá nunca haya funcionado bien, y sin embargo quizás sea mucho más un ser humano que su hermano bien adaptado. El pobre niño, que es el favorito, a menudo es castigado por el no favorecido, y debe pasarse los primeros años pagando un crimen cometido por sus padres. Debe pagar el precio de que su hermano o hermana se burlen de él y lo fastidien por ser lo que sus padres necesitan. En cierto sentido, estos celos son la forma en que el niño no favorecido trata de obtener su parte. Con que pudiera destruir y suprimir al hermano favorecido, con que pudiera señalar lo que ha hecho mal, quizá lo consideran un poco más. Los celos de la infancia, quiero mi parte, continúan en la vida. El niño celoso, ignorado por sus padres, crecerá y tendrá hijos a los que ridiculizará y castigará cuando exijan la atención de la madre. Los hijos pagarán el precio de obtener que la madre les preste atención en lugar de prestársela al padre. Los celos continuarán hasta que la persona encuentre el contexto correcto de su cólera y la sienta plenamente. Entonces sus propios hijos ya no tendrán que sufrir por la infancia descuidada del padre. A menudo ese niño celoso, convertido en el adulto competitivo que quiere más de lo que tienen todos los demás, es el que no ve los defectos de su hijo porque debe tener el mejor. El niño no solo se enoja porque no es querido, sino que se siente frustrado, pues no podría dar su afecto a nadie. Si hubieran sabido cuánto tenía para darles, gemía un paciente, en cambio se lo di todo al perro. Además, hay la amargura de que no se le haya permitido siquiera pedir el afecto que necesitaba. La necesidad se convirtió en un crimen en mi casa, dijo un paciente. Yo sentía que si hubiera dicho, tómame en brazos, papito, habría ridiculizado mi necesidad como cosa de maricas. A los que creen que los celos y la hostilidad son instintos naturales en el ser humano, no es así. Los sueños de los pacientes están desprovistos de cóleras y celos. Aunque fueran capaces de controlar la cólera durante el día, la mostrarían de noche, cuando se aflojan los controles. Pero no ocurre así. Esto indica que el concepto de un acervo instintivo de agresión sería erróneo. Si algún instinto existe, es el del ser amado, es decir, ser uno mismo. Un terror corriente, persistente, pero aparentemente más irracional, es por lo general una manifestación de un miedo más antiguo y con frecuencia más profundo. Es miedo del entonces, no del ahora. De modo que el hecho de explicar a alguien una fobia irracional equivaldría a explicarle un recuerdo. En
general, el neurótico cree que controlar los miedos aislándolos y compartimentándolos harán que no sienta más miedo. Entonces evita lo que teme o lo que cree que teme. Pero si una persona se acerca al objeto aparente de su miedo, como un balcón alto con una barandilla baja, lo que surge es el miedo real simbolizado por la situación del momento. El neurótico atrapado en ese balcón puede sentir realmente miedo de perder el control de sus sentimientos de autodestrucción, no un simple miedo a las alturas. Los miedos actuales, que a menudo tienen una cierta base razonable, como el miedo a los aviones, suelen ayudar al neurótico a evitar el hecho de que es simplemente un ser temeroso. Si se viera obligado a sentir su miedo constante, la vida podría resultarle intolerable. Hay dos razones para la elección de un miedo irreal, fobia. La primera es la existencia real de un verdadero trauma, tal como un accidente automovilístico o una mala caída de un techo. Para el neurótico que sufre esa experiencia, el miedo a conducir o de volar podría continuar más allá de lo razonable y durar toda la vida. Lo que suele hacer el neurótico es generalizar a partir de una sola experiencia real a una amplia serie de experiencias que no guardan relación con el miedo original. Así, una persona que se ha caído de un techo evitará después los balcones altos, aunque las dos cosas no se relacionan. De esta manera el neurótico se ve impelido a ampliar sus miedos porque un solo accidente ha abierto el pozo primal del miedo. Es lo mismo que el neurótico que ha tenido una mala experiencia con su madre y la generaliza a todas las mujeres. La generalización se produce porque los sentimientos originales no recibieron la respuesta, ni fueron resueltos en lo que eran. El segundo motivo para la contracción de una fobia sería el valor simbólico del miedo presente. Si una persona nunca se ha caído de un techo, ni ha tenido un accidente, su pusilanimidad sigue exigiéndole que encuentre un foco adecuado para sus temores. Por lo general elegirá un símbolo del miedo verdadero, el que se ha sentido aplastado por sus padres. Tendrá miedo quizá de quedar atrapado en lugares pequeños como un ascensor. El que ha sentido absolutamente descuidado por los padres tendrá quizás miedo de los espacios grandes, abiertos, en los cuales puede errar el camino y sentirse perdido. Es decir, tener el sentimiento original de estar perdido. Este mismo individuo podría casarse con la persona que se hace cargo de todo, que la dirige y gobierna la vida para poder seguir representándose, pero no sintiéndose perdido y sin guía. Esto es significativo, porque un miedo neurótico forma parte del sistema neurótico total, no es un hecho aislado. Así, los intentos de enfrentarse con el miedo concreto sin relación con todo el sistema solo perpetuarían el sistema neurótico fragmentado y desviarían la concentración del paciente de la cosa verdadera. El miedo es un agente de supervivencia. El miedo no solo nos permite saltar del camino de los objetos que caen, sino que mantiene vivo al niño, no permitiéndole experimentar aquellos primeros sentimientos catastróficos que podrían hacerlo abdicar en la vida. El miedo es lo que contribuye a producir la neurosis para protegernos contra la catástrofe. La gente que no puede seguir siendo neurótica suele volverse temerosa o ansiosa. Así como el neurótico debe ser colérico por no haber sido amado, todo neurótico debe ser temeroso en su interior. Algunos niegan el miedo, otros lo proyectan en fobias, y algunos lo representan en forma de contrafobias. El miedo hace señales cuando los dolores primales están encerrados. Esto se comprueba porque cuando los dolores ascienden, después de debilitarse una defensa, también asciende el miedo.
El miedo neurótico es el de perder la mentira que ha estado viviendo el sujeto. Todo desafío a la mentira evoca el miedo porque la mentira contiene la esperanza. Cuando una niña trata de ser un varón para papito, cuando trata por él de destacarse en los deportes y fracasa, se volverá ansiosa porque su yo real está asomando. Cuando un niño pretende ser el caballerito de mamá, se volverá ansioso cuando ella se burle de su lenguaje de chico por encontrarlo vulgar y grosero. Un paciente lo explicó así: siempre tuve miedo de que si gobernaba mi vida a mi manera, si hacía lo que quería y decía lo que pensaba, mis padres no querrían saber nada conmigo. Tuve que ser lo que ellos esperaban, dejar de dirigir sus vidas para ellos, viviendo la mentira, significaba ser abandonado, totalmente rechazado. Esto era aterrador para mí, me asusté de mí mismo. La relación entre el miedo y el dolor es importante. El individuo presenta una fachada para no ser herido. Si el individuo es exactamente lo que es, no puede ser herido y no necesita la ansiedad. La función del miedo real e irreal es apartarnos de las heridas. La única manera de vencer el miedo es sentir las heridas. En la medida en que no son sentidas, el miedo permanece.